Buenas noches a todas y todos, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Cómo estás? Espero que todos estén bien, que todos se encuentren bien, ustedes y los seres queridos se encuentren bien, sin ninguna novedad y siempre estemos así, ¿ok? A ver, vamos a retomar lo que es la clase, lo que es proyecto específicamente y vamos a explicarle los aspectos inherentes desde otra perspectiva, lo que es la competencia. Sin embargo, quiero preliminarmente explicar brevemente lo que veíamos en la anterior clase. Entonces, a ver, la anterior clase nos habíamos quedado, habíamos explicado los aspectos referidos específicamente a lo que es el mercado, perdón, el mercado proveedor, la demanda, y dentro de lo que es la demanda, lo inherente a lo que es la exportación. Como tal, me había permitido yo a ustedes explicarles que es importante de que esté claro de que por qué la demanda y la exportación están juntas, porque tanto la demanda como la exportación necesariamente significa o implica específicamente pues que del proyecto pueden demandar volúmenes de productos, ya sean bienes o servicios. Entonces la demanda se identifica como el mercado, que se tiene, que tiene específicamente el proyecto. Por ejemplo, si el proyecto es nacional, la demanda que busque atender, ya sea el mercado de todo el país, o bien de La Paz o de Santa Cruz de Cochabamba, tiene que ver con lo que es la demanda nacional. Sin embargo, la exportación tiene que ver con los requerimientos de volúmenes de estos bienes y servicios que pueden requerir pues, países, ¿no? Otros países de diferentes continentes. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos esta comprensión y que nosotros lo consideremos dentro de lo que es la comprensión de los componentes de un proyecto, porque significa que nosotros tenemos que considerar en función a los aspectos que más adelante van a definir específicamente lo que se requiere producir. Hoy vamos a pasar a la otra parte, vamos a pasar a la vereda de enfrente, porque cuando hablamos de lo que es la demanda y cuando hablamos específicamente de las exportaciones, estamos hablando necesariamente de lo que es el mercado, ya sea nacional o el mercado justamente que se requiere, o el mercado internacional que requiere nuestros productos como tal. Hoy vamos a hablar, en esta clase vamos a focalizarnos en lo que es el mercado competidor. ¿Okay? ¿Y qué implica el mercado competidor? El mercado competidor tenemos que entenderlo nosotros como las personas naturales o jurídicas, es decir, las personas, o bien justamente las empresas que tienen la motivación básicamente de satisfacer las necesidades, los deseos y las expectativas, ¿no? En marketing, es más, se plantea que el competidor más peligroso es aquel que se parece a nosotros, es el que más se parece a nosotros. Entonces, entendamos que acá cuando estamos hablando de lo que es el mercado competidor, estamos hablando pues del conjunto de personas, de empresas, específicamente, que también tienen el interés de satisfacer al mismo mercado, al mismo conjunto de personas al cual nosotros estamos representando. Ese es el mercado. ¿Y cuál es la importancia de este? ¿Por qué deberíamos aprender en función a esto? Primero, a identificarlos. Es fundamental que nosotros identifiquemos primero a los competidores existentes. Y acá lo que tenemos que hacer nosotros es identificarlos, describirlo, ¿ok? Hacer un análisis de ellos, conocerlos, entender los aspectos positivos, los aspectos negativos que tienen, las condiciones tecnológicas, comerciales, liderazgo, etcétera, aspectos de marketing, todos los aspectos que nosotros requiramos justamente conocer o comprender específicamente de lo que es el competidor, tenemos que hacer. Entonces,
Primero, vamos a hablar de aquellos competidores existentes, es decir, de las empresas que actualmente están funcionando, que están atendiendo al mercado como tal. Ese conjunto de empresas actualmente ya tienen su producto en el mercado, ¿sí? Que tienen su producto, que el mercado ya conoce su producto, que ya lo valora, que ya está posicionado el producto como tal. Por lo tanto, por ejemplo, ellos ya tienen años de vida, estamos en el mercado como tal. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos a este conjunto de empresas que, como les digo, la describamos, la analicemos, tengamos la posibilidad de identificar los aspectos positivos y negativos, analicemos los aspectos tecnológicos, comerciales, marketeros, liderazgo, etcétera, todos los aspectos que tengamos y conocer que nos permita entender la peligrosidad justamente de ellos, tenemos que considerar como tal. Sin embargo, dentro del mercado, por ejemplo, que se busca generalmente satisfacerlo, no solamente hay este conjunto de empresas que ya están constituidas y que ya tienen una historia en la satisfacción del mercado como tal. En muchos casos hay empresas, hay personas que, pues por una coyuntura o por una eventualidad, pues también se da la posibilidad de que ellas puedan atender específicamente lo que es el mercado. Entonces, no sé, es la posibilidad de que una empresa importa un producto, por ejemplo, de manera esporádica, por una oportunidad como tal, y lo pone a disposición del mercado, ¿no? O bien puede darse la posibilidad de que estos casos a veces, para que ustedes un poco me entiendan, que hay muchas de las personas en nuestra zona que aparecen, venden y luego nunca más la volvemos a ver o rara vez la volvemos a ver. Entonces, es importante que nosotros también identifiquemos si existen, por ejemplo, ese tipo de competidores, que los identifiquemos, los describamos, los analicemos, porque entendamos si el mercado posibilita o permite que los competidores eventuales pues aparezcan de un momento a otro, ¿ok? De un momento, si son básicamente, si tienen las condiciones y no tienen muchas limitaciones para que estos aparezcan como tal. ¿Okay? Entonces es fundamental que nosotros identifiquemos este conjunto de aspectos y analicemos desde la perspectiva, por ejemplo, de cuán fácil es producir bien el servicio, ¿okay? O incluso, por ejemplo, tengamos la posibilidad de identificar que existe un conjunto de personas, un conjunto de empresas que actualmente no compiten con nosotros, pero, por ejemplo, tienen las condiciones que en el caso de que consideren importante o exista la motivación necesaria, ellos pueden llegar a competir con nosotros. Entonces, es fundamental, por ejemplo, que analicemos si esa competencia es propia de la región, de otra región, de otro país, o incluso si es nacional o es internacional. Entonces, ese conjunto de aspectos es fundamental que también nosotros lo analicemos, lo escribamos, hagamos un análisis, un balance. Listo. Entonces, y a su vez tenemos que considerar el tema de lo que es el tercer aspecto de la identificación geográfica de este mercado competidor. Entonces, acá tenemos que identificar dónde están ubicados, en términos generales, en términos específicos. Analicemos y escribamos, por ejemplo, si todos los competidores están en un solo lugar o hay determinados competidores en un lugar y otros en otro lugar. Identifiquemos y analicemos por qué se da este comportamiento o directamente los competidores están dispersos en diferentes partes. Entonces, ¿por qué se da específicamente? ¿Qué aspectos positivos, qué aspectos negativos o qué ventajas y desventajas, por ejemplo, les da que ellos estén concentrados, les genera que ellos no estén concentrados, que estén concentrados en pequeños grupos, estén dispersos gráficamente hablando. Y es importante que nosotros identifiquemos los medios de transporte y los medios de comunicación que ellos se disponen. ¿Por qué es fundamental esto? Porque esto también se puede constituir en un aspecto que tendremos que analizarlo nosotros más adelante, pues cuando tengamos que definir, por ejemplo, dónde nos vamos a ubicar. En el pasado, nosotros en una clase anterior, analizamos, por ejemplo, que es importante que analicemos la ubicación, por ejemplo, del mercado proveedor. Bajo esa misma lógica, también hay que analizar dónde está focalizado el mercado competidor. Entonces, muchas veces es posible que esta ubicación del mercado proveedor o bien del competidor también sea una condicionante fundamental para que más adelante nosotros definamos dónde va a estar nuestro proyecto específico. Disculpen ustedes. Y luego tenemos la oferta. Entonces, a ver, cuando estamos hablando específicamente de lo que es el mercado competidor, entonces es importante que nosotros identifiquemos a las personas o empresas
organizaciones que, por ejemplo, buscan satisfacer las necesidades, los deseos y las expectativas de nuestro mercado. Pero cuando estamos hablando de la oferta, primero quiero que ustedes, para ustedes, les voy a empezar a definir qué es la oferta, ¿no? Desde la economía se define a la oferta como el conjunto o la suma de los volúmenes individuales que tienen las empresas y las personas y que están dispuestas a ofrecerlas al mercado en un determinado nivel de precio, ¿no? Entonces, a ver qué significa. Entonces, vamos a asumir que hay 4 empresas que venden pan. Entonces, una empresa quiere vender 10 panes, la otra empresa quiere vender 8 panes, la otra empresa quiere vender 7 panes y la última empresa quiere vender 10 panes como tal. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de la suma, que la oferta viene a ser la sumatoria de cada uno de la producción individual que se tienen las diferentes empresas y que están dispuestas a ofrecer al mercado a un determinado nivel de precio. Entonces estamos asumiendo que estas 4 empresas están dispuestas a ofrecer al mercado esta cantidad de panes al precio actual de 50 centavos, el precio unitario del pan. Entonces tendríamos que sumar, entonces sumamos 10 más 8, 18, más 7, 25, más 10, 35. Entonces, la oferta implica que será igual a 35 panes disponibles a 50 centavos para que el mercado pueda comprarlos específicamente. Y en este aspecto es fundamental que nosotros analicemos un conjunto de variables o factores que necesariamente condicionan, por ejemplo, la disposición de estos volúmenes, en nuestro ejemplo, de panes, para que pues nosotros podamos entender específicamente. ¿A qué nos referimos con estos factores? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al precio y los factores de producción. La posibilidad de que tengamos, por ejemplo, disponibilidad de recursos humanos, que tengamos recursos financieros no muy caros, me refiero a los préstamos, o la tecnología, pues o un conjunto de aspectos que necesariamente estén asociados a la producción del pan, justamente, pues significará que nosotros podamos producir, que estas empresas pueden producir más del nivel de pan, por ejemplo, que nosotros querramos producir como tal. Entonces, es fundamental que analicemos ese aspecto y consideramos el tema del precio del bien sustituto. ¿Y a qué nos referimos con el precio del bien sustituto? Esto es la posibilidad de que si yo varío justamente el precio del pan, las personas pueden comprar otro producto que consideran que tiene los mismos atributos que el pan, ¿okay? O que les gusta igual que el pan, tanto como el pan. El precio del bien complementario, como ya hemos explicado, que muchas veces el bien complementario se puede dar la posibilidad que, por ejemplo, nosotros no podamos justamente, ¿qué les digo? Motivarnos o desmotivarnos a consumir a partir de lo que es el precio del bien complementario, que como ustedes han utilizado el ejemplo de lo que es las impresoras y el toner, ¿no? O el precio de futuros esperados. Por ejemplo, yo sé que el pan vale 50 centavos, pero sé que más adelante o de aquí a 6 meses el pan va a subir el precio. Por lo tanto, caramba, ¿cómo no voy a querer vender a ese mercado si sé que el mercado más adelante va a estar dispuesto a pagar más por el pan? La cantidad de diferentes, miren, el mercado es grande y tan solo somos 4 empresas que estamos ofreciendo pan al mercado. Entonces, caramba, ¿por qué no vender? No hay mucha competencia como tal. La capacidad productiva, ¿ok? Tengo capacidad productiva para atender al mercado y además tengo capacidad productiva que no estoy utilizando y por lo tanto, pues más adelante yo la voy a utilizar. O la tecnología, el acceso, el costo de la tecnología. Ese conjunto de aspectos fundamentales que ustedes lo analicen en función de lo que es la cápita de la oferta. Ese aspecto que tienen necesariamente que ustedes analizarlo bajo la lógica que yo les había justamente comentado en lo que es la cápita de la demanda, tiene que ver con lo que es la elasticidad de la oferta y a su vez justamente la oferta histórica. En este caso, al igual que en los otros acápites que me he permitido exponerles a ustedes, la oferta histórica tiene que tener al menos 5 años, ¿ok? Entonces, estamos hablando del 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 y que nosotros identifiquemos los volúmenes, en este caso de pan, que se vendieron en estos 5 años. En función a estos datos históricos, es más, se recomienda que sean mínimamente 5 años, ojo, mínimamente, no estoy diciendo únicamente, no estoy diciendo exclusivamente, a partir de estos datos que nosotros nos permitamos proyectar justamente cómo es el comportamiento de lo que es la oferta. Y a partir de esto, de lo que es la oferta proyectada, la misma recomendación que hacemos en lo que es la cápita de demanda,
es que ustedes analicen, por ejemplo, si ha habido un comportamiento atípico en los volúmenes ofrecidos por las diferentes empresas como tal. ¿Por qué? Porque en función, si ha habido un comportamiento atípico, esto necesariamente va a significar que tengamos que definir o va a condicionar qué fórmula estadística vamos a utilizar específicamente en lo que es el cálculo de la oferta proyectada. Permítanme, por favor. Entonces, bajo la misma lógica, pues entonces la oferta es los volúmenes del bien que se tiene disponible en el mercado a partir de lo que son las empresas que son las empresas nacionales, ¿no es cierto? Pero como sabemos nosotros, en el mercado también se ofrecen productos que no necesariamente, pues, tienen que ver o están asociados específicamente a lo que es, pues, empresas nacionales. Entonces, ante este caso, lo que tenemos que hacer es analizar específicamente también las importaciones. ¿Por qué? Porque la importación, pues, implica o significa, por ejemplo, que el mercado también va a tener a disposición un conjunto de aspectos que necesariamente van a estar a disposición del mercado. Entonces, ¿qué equivale a decir esto para que ustedes me entiendan? Entonces, seguimos con el ejemplo del pan. Entonces, significa que tenemos 4 empresas que en total estas empresas producen 35 panes. Entonces, el mercado, el pueblo tiene para comprar 35 panes, pero muchas veces los mercados de los diferentes países no únicamente pues tienen a disposición estos volúmenes de productos para su compra como tal. ¿Por qué? Porque puede tener 35 panes, pero por ejemplo en el mercado existen, por decir algo ustedes, 60 panes. Entonces la pregunta es, si tan solo 35 panes producen las empresas nacionales, ¿por qué hay 60 panes disponibles en el mercado? Entonces, la respuesta a esto es que es muy probable que haya empresas que estén importando panes. ¿Qué significa? Que estén trayendo panes de otros países. Entonces, vamos a asumir, por ejemplo, que hay 35 panes que producen las empresas nacionales y que empresas que traen pan, asumamos entre Chile, Perú y Argentina, traen 15 panes más. Entonces, si estamos colocando 35 panes más 15 panes, en total tenemos 50 panes disponibles en el mercado. Sin embargo, entonces podemos decir incluso, ok, pero dijimos, hemos contado y hay 60 panes en el mercado y tan solo llegan a haber justamente 50. En este caso, muchas veces los 10 se explican porque es por este aspecto que está en rojito al pie de su diapositiva, que tiene que ver con lo que es el tema de contrabando. Entonces, aquí tenemos que nosotros considerar 3 aspectos. 1, lo que producen las empresas nacionales, los productos que se importan y en este caso el contrabando específicamente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En pocas palabras, que el mercado no solamente tiene a su disposición, pues, por ejemplo, aspectos referidos a lo que es la producción nacional. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos 35 panes de la empresa nacional, 15 panes que son importados de los otros países, que les dije Chile, Perú y Argentina, en este ejemplo, y 10 panes que entran de contrabando. Y en función de lo que son las importaciones, ¿qué implica o qué necesitamos nosotros específicamente? Primero, analizar, por ejemplo, países de los que se importa específicamente estos aspectos, estos productos. Entonces, hay que analizar qué países son los que se importan, describir justamente a estos países, describir justamente el producto como tal. Va a ser importante que nosotros
hagamos un análisis de estos productos. Me refiero a estos 15 panes, por ejemplo, que se traen de Argentina, Perú y Chile. Entonces, que se indicaría que nosotros analicemos a Chile, a Perú, Argentina, justamente estos en función al proyecto, identifiquemos los panes en la calidad, justamente son mejores, qué aspectos son positivos, qué aspectos son negativos. Hay incentivos en la importación, por ejemplo, de los productos que hay disponible acá. En nuestro país, en determinados momentos dados, por ejemplo, ha sacado normativa que, por ejemplo, han significado que tengan arancel cero para aquel conjunto de productos que pueden ayudarnos, por ejemplo, lo que es la economía. En un determinado momento dado, por ejemplo, se colocó o se dio arancel cero, por ejemplo, para la importación de harina. Entonces, cualquier país podía traer harina a nuestro país y no se le cobraba absolutamente nada en lo que es en su ingreso por aduana. Entonces, hay que analizar el tema de lo que es la temporalidad o la estacionalidad, cada cuánto tiempo se importa. Esto es de manera regular, solamente todos los días, todas las semanas, todos los meses, o hay temporadas en las cuales se importa. En cuáles temporadas, por ejemplo, justamente en qué estaciones se importa más o se importa menos, ¿no? Es fundamental que nosotros analicemos quiénes importa, son empresas, son personas, entonces que analicemos este conjunto de información. Y acá, como ustedes verán, hay un recuadro que tiene con fondo azul y inicia justamente análisis de la importación histórica y básicamente complementar con lo que es la oferta. ¿Qué significa acá que nosotros tengamos la posibilidad de analizar, incluso que identifiquemos mínimamente 5 años cuánto se ha importado el producto? Es más, también se sugiere, por ejemplo, acá que se proyecte la importación como tal y a su vez se complemente con la oferta. ¿Por qué hago este ejercicio de complementar con la oferta? Porque para que nosotros tengamos un aproximado de saber cuánto del producto está disponible en el mercado. Equivale a decir que el análisis de la importación serían los 15 panes que importamos de Chile, Perú y Argentina, y en la oferta, que serían los 25 panes, serían los del mercado nacional. Y a su vez es importante que nosotros también analicemos el contrabando, si existe la posibilidad de lo que es de que se dé el contrabando, y si existe contrabando en el sector que nosotros buscamos atender, y que también sumemos específicamente estos aspectos considerando lo que yo les he dicho, ¿no? 25 de la empresa nacional, pues 15 de la importación y 10 del contrabando. Porque si no consideráramos estos tres aspectos, pues no tendríamos los datos reales que se refiere justamente a la disposición de productos que se tienen en el mercado nacional como tal. Y yo me voy a quedar en esta diapositiva, ya paso para que ustedes incluso me pueden hacer un punto de consultas. Y esta diapositiva que hasta acá vamos a ver implica que nosotros tengamos que también hacer balances. ¿Qué significa hacer balances? Significa, por ejemplo, que nosotros podamos contrastar justamente, por ejemplo, los datos de la demanda y la oferta histórica. O sea, por ejemplo, hay más oferta, hay más demanda. Es importante que analicemos, que incluso crucemos los datos numéricos cuantitativos a partir de lo que es el balance de la demanda y la oferta proyectada. Se prevé que va a haber más demanda o más oferta. El balance de la demanda considerando, por ejemplo, la oferta y la importación y la exportación como tal. Entonces, de todos estos datos históricos a partir de la oferta, de la demanda, la importación, la exportación, el contrabando, etcétera, tengamos la posibilidad de contrastarlas para saber justamente, por ejemplo, si tenemos más oferta o más demanda satisfecha como tal. Entonces, este conjunto de balances tenemos que hacerlo nosotros en el proyecto, tenemos que analizarlo, tenemos que escribirlo y presentarlo en el proyecto como tal. Yo me he permitido, no sé si han tenido la posibilidad de revisar, por ejemplo, en lo que es toda la virtual, he subido, ya tienen ustedes ahí, la anterior vez, no recuerdo que ya hace rato le subí, un tema, no sé si es en Word o en PDF, que tiene que ver con el estudio de mercado, y que en este documento, por ejemplo, hay incluso unos cuadros para que ustedes pueden seguir o en función a ellos pueden hacer sus propios cuadros de la oferta, de la demanda histórica o proyectada, e incluso ustedes pueden considerar algunos cuadros para hacer su balance como tal. Espero que ustedes tengan la posibilidad de haberlos revisado y en función a esto, pues ustedes también tengan la posibilidad de, caramba, de ir construyendo su proyecto como tal, ¿no? A mí me gustaría quedarme acá y dar la posibilidad de que ustedes, pues, si tienen alguna inquietud, alguna duda, me hagan las respectivas consultas y yo pasaría a escucharlos a ustedes.
No hay ninguna duda, ninguna consulta. ¿Está claro todo? ¿Está todo claro, claro, claro? ¿Ninguna duda? Bueno, nos realiza una consultita. Claudio le habla. Hola. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Te escucho? A ver, en su PDF que envió en plataforma, el tema de exportaciones, ahí bien claro dicen, ¿no? Si el proyecto prevé atender el mercado de otros países. Si fuera un producto, por decir, torta, diremos, ¿no? Torta no se va a exportar, ¿no? Quizás la harina se puede importar, ¿no? Lo que cualquier tiempo viene, Sí, que sí. es un producto que tiene. Eso quería consultarlo también. Se puede Gracias, hacer. gracias, Claudio. Sí, justamente en creo que en la anterior clase o una clase anterior me hizo creo que fue un curso acá que me decía, licenciado, mi proyecto tiene que ver con un restaurante, si no me equivoco, y me decía, por lo tanto, yo no busco exportar, por ejemplo, salteñas ni nada, me decía, o fricasé, creo que me dijo. Entonces, sí, lo que pasa es que yo, como les decía específicamente a la compañera en su momento dado, eh, yo no espero que ustedes hagan el conjunto de todos los acápites en su proyecto como tal, sino aquellos, por ejemplo, que necesariamente tengan que ver con su proyecto en términos específicos. Ah, ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate que tú vas a hacer un proyecto que solamente tiene la necesidad de atender, por ejemplo, al mercado nacional, no tiene sentido que tú pues tengas que considerar el aspecto de la exportación, ¿no? Sí, tal vez de la importación, si es que hay algún producto que te compita, pero incluso si no te compite ningún producto de otro país, tampoco tendrías, por ejemplo, que considerar la competencia, ¿no? Entonces, eso necesariamente tú tendrías que adaptarlo e incluso identificar solamente aquellos aspectos que son propios de tu proyecto. Sin embargo, es mi responsabilidad como su docente conocerles y hacerles partícipe y explicarles todos los componentes que mínimamente debería tener un proyecto, ¿no? Y ahora, los proyectos tienen su propia personalidad y tienen su propia estructura. En función a cada uno de ustedes tendrán que definir cuáles son ellos, ¿no? Ya, licenciado. ¿Ok? Licen, una consulta. ¿Sí? Justamente era yo la anterior vez que le preguntaba, obviamente que mi proyecto se basa en lo que es un restaurante de comidas típicas a nivel nacional, pero en este caso lo que yo voy entendiendo que en mi caso no va a ir ni exportaciones ni importaciones, ¿no es cierto? Porque yo Claro, no voy a exportar ni voy a importar mi fricasé ni mi anticucho con chabambino, ¿no? claro, claro, sí, sí, básicamente no hay ninguna empresa que, por ejemplo, una cosa es vender duraznos, digamos, duraznos enlatados, ¿no? O duraznos al jugo. Duraznos al jugo tú produces, pero por ejemplo sabemos que duraznos al jugo también se importan de Chile y se importan de Argentina. ¿Estamos claros? Entonces, ahí está claro. Sin embargo, Exacto. yo produzco un bien y este bien, por ejemplo, no hay disponible en el mercado a partir de que ninguna empresa le importa, sino más bien son competencias. Hay restaurantes, digamos, o hay otras empresas que compiten, pero no hay importadores de eso, y por lo tanto el producto de otros países no está disponible para nosotros, no se considera la importación. Ya, sí lo entiendo, Luis. Ya le dicen aquí. Gracias. ¿Por qué? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdón, recién acabo de ingresar a clases. Una consultita respecto a los balances. ¿Cómo tenemos que hacer ese tipo de balances? ¿Algún dato técnico tenemos que poner? ¿Son datos numéricos que tenemos que poner en el Son, proyecto? son ¿O necesariamente datos numéricos. Lo que tú haces acá específicamente es estos cuadros y con datos numéricos que son parte de lo que es la demanda, la oferta, la importación, la exportación, etcétera. Lo que haces es lo conjuncionas en un solo cuadro. Entonces, por ejemplo, los datos de la demanda histórica que está en tu acápite de demanda lo colocas en un solo cuadro con los datos de la acápite oferta histórica, lo colocas en un solo cuadro acá que se denomina balance. Entonces, ¿para qué haces eso?
porque tú lo que vas a hacer es colocar la demanda del año, por ejemplo, 2019, demanda 100 y oferta, si vos quieres, 80. Entonces ahí vas a tener la posibilidad de identificar, por ejemplo, que hay 20 unidades de demanda insatisfecha. ¿Estamos claros? Entonces, si esto se hace con la demanda, la oferta histórica proyectada y el conjunto de otros aspectos relacionados a lo que es importación y exportación. Y aquí tú te permites describir estos cuadros para que uno se dé cuenta si se motiva o no el proyecto o es interesante el proyecto como tal. De todas maneras, en el documento que yo les he subido, ya lo tienen ustedes disponibles en la plataforma del aula virtual, pues ustedes tienen también este documento y estos cuadros que yo me permito, que me he podido poner a su disposición. Y si alguno de ustedes ha adquirido mi libro, pues también ahí están estos cuadros mucho más detallados, más precisos y mucho más actualizados. De todas maneras, yo posiblemente lo publique en mi libro de manera virtual y ustedes puedan acceder a un precio muchísimo más bajo de manera virtual y para que ustedes lo puedan entender. Pero de todas maneras, esto no implica que ustedes tengan que verse obligados a comprar el libro, ni físico ni digitalmente. Estos cuadros ya lo tienen ustedes en sus documentos, en su aula virtual, en el tema correspondiente. Ya se los subí por si acaso. ¿Listo? A ver, dice, lo que no sé, si he leído, he consultado el PDF, haber hecho un estudio de cuantificación de oferta histórica, Sí. eso quiere decir de 2020 para atrás, ¿no? Eso, hasta 2000. No necesariamente Y 2020. Lo que pasa es que como el 2020 no se ha terminado la gestión de 2020, en muchos casos se considera desde el 2019 para atrás. Y dependiendo de los sectores, porque a veces no todos los sectores tienen una buena administración de los datos y la información, muchas veces incluso admiten que sea el 2018, pero este aspecto tú tienes que comentarlo o precisarlo específicamente, ¿no? en este caso sería desde 2000. ¿Cuál es el, si es recomendable? Límite. ¿Cuántos años? ¿Cinco años el Lo límite? mínimo es 5 años. Lo mínimo. O sea, lo que se espera mínimamente son 5 años. O sea, Ahí en este caso, hasta 2009 teníamos que trabajar, no con 2020. 2000 sí, porque no ha terminado todavía el 2020, ¿no? Entonces sería 2019, 18, 17, 16, 15. Ahora, si tú tienes la posibilidad de trabajar 10 años, pues deberías colocar los 10 años como tal, ¿no? Porque ese es un tema importante. El tener la posibilidad de mientras más amplitud en el dato, la información como tal, más importante para tu análisis del proyecto o para quien vaya a leer tu proyecto como tal, ¿no? Vaya, y el balance es entre oferta y entre demanda, ¿no? Y ahí Sí, sale la sí, sí, la sí. demanda Es, insatisfecha que hay, ¿no ve? y mira, exacto, es para esta lógica justamente. Para esta lógica es identificar si, por ejemplo, tanto la histórica como la proyectada, ha habido demanda insatisfecha o ha habido una sobreoferta, o va a haber demanda insatisfecha o va a haber sobreoferta, si hablamos de la proyectada, e incluso cómo se presenta justamente la estructura del mercado, además considerando el tema de importación, exportación e incluso contrabando. Es para esto que se hacen es para esto es que se hace el balance, ¿no? Ya, licenciado, está bien. Los escucho. Ok. A ver, espero que ustedes estén entendiendo todo esto. Y el siguiente martes ya terminamos ya nosotros el tema del estudio de mercado. El estudio de mercado es el primero, pero es el más complicado y el más importante para los respectivos proyectos. Por favor, les voy a pedir a ustedes que vayan preparando, por ejemplo, los aspectos que va a contener su estructura de mercado. Me he permitido, tienen ustedes los diferentes videos, tienen además mi tema en el aula virtual,
pero a su vez, por favor, en función a lo que es el tema en PDF de mi aula virtual, por favor, vayan indicando ustedes qué va a contener su estudio de mercado, ¿ya? Terminamos en la siguiente clase, el siguiente martes. Yo les daré un espacio para que ustedes me hagan todas las preguntas que quieran sobre cómo va a estar estructurado su estudio de mercado. Y la siguiente semana yo les voy a pedir a ustedes que ustedes me presenten su estructura de mercado. Y no este jueves van a tener ustedes un foro que lo voy a hacer grupal, sobre una primera aproximación que me digan sobre lo que les voy a pedir yo, pero no este jueves, sino el subsiguiente, van a ustedes tener un control de lectura sobre el tema de su estudio de mercado y luego van a tener ustedes la posibilidad de presentar, vamos a tener un taller para decirme, licenciado, mire, esta es mi estructura, dígame qué me falta, qué opina, etcétera, 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 ¿ya? Está bien. Ya, entonces, miren, no sé si no tienen más preguntas, por favor, vayan trabajando las estructuras de su estudio de mercado. Vayan trabajando, por favor, porque esto va a entrar, voy a considerarlo como un taller, ¿listo? Entonces, si no hay más consultas o preguntas, yo les daría un fuerte abrazo a ustedes, pidiéndole que se cuiden mucho y cuiden mucho a los seres que ustedes quieren ya. ¿Listo? Lice, mil gracias. Antes de que termine, una consultita. Sí. Este proyecto lo estaríamos terminando en tiempo, más o menos en unas 2 semanas. ¿Estoy bien? O sea, esta semana, la siguiente tendríamos tiempo y la subsiguiente presentar, más o menos. No, yo estaría hablando de la estructura, pero el proceso de recopilación de información, ustedes sigan recopilando la información. Yo de aquí a 2 semanas esperaría, por ejemplo,